Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Recientemente leí un ensayo de una escritora, Geula Canaruto Nemni, de Milán, y me hizo reflexionar porque muchas personas buscan y tratan de explicar cuáles son las raíces del terrorismo. ¿Por qué es que hay ciertas personas que están dispuestas hasta a inmolarse? ¿Por qué tanto rencor, tanto odio? Entonces, la respuesta generalmente están desesperados. Esas personas no tienen ningún futuro, no ven ningún futuro. Se sienten discriminadas. Entonces, la única salida que ven a lo mejor es hacer un cambio total, destruir lo que hay alrededor de ellos. Incluso acabamos de escuchar al Papa Francisco decir de que las religiones monoteístas son todas religiones de paz, tanto el cristianismo, el islam como el judaísmo. Entonces, ¿cómo explicar la violencia que estamos viendo hoy en día? Bueno, esos son grupos extremistas que hay en cada una de las religiones. ¿Y de dónde viene el terror ese que manifiestan? Eso viene de la discriminación, de la pobreza. A lo mejor el acento sobre el materialismo que hay hoy en día, que el mundo occidental ha adoptado. Entonces a lo mejor esas son las raíces, lo que está provocando ese terror que existe en el mundo. Bueno, esa es una manera de explicar las cosas. Sin embargo, uno también ve de que en el mundo árabe de extrema hay también profesores que enseñan a los niños a odiar. Uno ve, por ejemplo, como cuando termina el colegio y hacen una presentación, algunos se disfrazan como mártires. ¿Qué quiere decir mártir? Que está dispuesto a dar su vida, matar a otros y matarse él mismo por cierta causa. Uno ve, por ejemplo, de que hay calles que son nombradas por personas que asesinaron a niños, a mujeres indiscriminadamente por una causa política. Lo estamos viendo de que eso está en la margen occidental. Hay calles que son nombradas. Las viudas luego son compensadas. Hay madres que se sienten orgullosas por el terror. Entonces, lo que muchos dicen, ¿de dónde viene ese terror? Es por el yugo, la discriminación, por el colonialismo, porque no tienen oportunidades igual que otros. Pero estuve pensando, y puede ser de que lo que leí me estimuló a eso. ¿Quién es el pueblo que fue el más perseguido a través de la historia? Empezando con los tiempos romanos, pasando por la Inquisición, pasando por las cruzadas, pasando por los pogroms que había en Europa. ¿Quién fue el pueblo que sufrió más que otros? Yo creo que está clarísimo, nosotros somos los campeones en lo que se refiere a persecución. No hay duda de eso. No solo que fuimos exterminados, nunca tuvimos las mismas oportunidades. Se impuso algo que se llama numerus clausus, un cierto porcentaje de judíos que podía haber en una universidad. No querían aceptar más. Tantos y tantos a la escuela de medicina, no más, el porcentaje no podía ser más. ¿Por qué no? Bueno, esas eran las reglas. ¿Cuál fue la respuesta nuestra? La respuesta debería haber sido, bueno, vamos a colocarle una bombita a esa escuela de medicina que no quiere aceptar más judíos. Esa no fue nuestra respuesta. La respuesta del pueblo judío fue, ¿saben qué? Construir hospitales propios, hacer escuelas de medicinas propias, donde nosotros podemos entrar y nadie nos va a impedir que continuemos. O sea, la respuesta del pueblo judío cuando alguien fue discriminado porque no podía conseguir un empleo, fue prepararse mejor, fue estudiar más, trabajar horas extra a fin de poder alcanzar sus metas. Recuerdo en una oportunidad en Venezuela, hablé con un miembro de una embajada extranjera y él me dijo lo siguiente: uno de los países en aquel entonces menos industriosos de la América Latina era Bolivia, mucha pobreza. Me dice, ¿tú crees que los pobres ahí son ladrones? No es así, ¿qué va? Al contrario, muy orgullosos, gente respetuosa.
Recuerdo que en un par de oportunidades estuve en una casa humilde, lo que se llama rancho en Venezuela, favela se llama en Brasil, de gente muy pobre. Bueno, eso se veía por fuera así, pero cuando tú entras adentro, ahí estás en un hogar. Ahí hay un sofá, ahí hay un televisor, ahí hay una nevera. O sea, no hay la pobreza que uno cree que hay por fuera. Y sobre todo, gente sumamente amable. El ama de casa te ofrece un cafecito, no te lo está vendiendo, te lo ofrece, todo lo contrario. Te quiere mostrar de que es anfitriona, que ese es su hogar y quiere hacerte sentir bien en su casa. No estoy abogando por pobreza, no estoy abogando por discriminación, está muy mal. Debería de haber más oportunidades para todo el mundo, oportunidades iguales. O sea, uno no debe estar condenado a vivir en esa casa humilde. Debería haber la posibilidad de progresar. Pero lo que sí estoy diciendo es que la pobreza no es razón para el terror, no es razón para el robo. Al contrario, piensa, ¿qué puedes hacer para mejorar? Ustedes saben que el Beit HaMikdash fue destruido 2 veces. En la segunda destrucción, nuestros sabios pensaron de que fue por Sinat Hinam, por odio sin razón. El primer Beit HaMikdash a lo mejor por todavía la proliferación de la idolatría. Pero la tradición judía no mira a Nebuchadnezzar, a los babilonios, asirios, no mira a los romanos como los culpables de la destrucción. Fueron el instrumento de Dios. Claro, Dios escogió a gente que tenía propensidad para el mal, para la destrucción. Pero la destrucción vino por nuestra incapacidad de vivir como deberíamos de vivir. O sea que el terror que es causado por la pobreza, esa es una excusa. El terror viene de uno por la maldad que uno tiene, porque no tiene consideración por la vida ajena, no le importa. Una cosa es enfrentarse a un ejército que te está dominando y tú quieres sacarlos. Esa es una cosa. Pero otra cosa es hacerte explotar en un barrio, en un almacén, tal como se hizo en Francia no hace mucho, en París. O hacerse explotar en una cafetería, donde pueden estar niños, ancianos, adultos, hombres, mujeres, y sin importarte quién es el que va a sufrir, cuyas vidas vas a terminar, porque tienes un ideal político, porque te sientes discriminado. Repito nuevamente, ¿qué hizo el pueblo judío cuando no pudo entrar a las escuelas de medicina? Hizo sus propias escuelas de medicina. Cuando no podía entrar a compañías grandes, trató de crear sus propias compañías. Estudió más, se empeñó más para superarse, porque la respuesta no está por fuera. La respuesta está dentro de nosotros. Si hay injusticia social, tenemos que luchar por un lado a través de nuestros votos, a través de la gente que está gobernando, de hacer los cambios. Pero mientras tanto, hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Recuerda que tu futuro, que tu bienestar, más que función de la sociedad, depende de ti mismo, de lo que tú hagas.